Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por continuar con nosotros. Carolina Sadler con el análisis global del día de hoy. Señores, Bolivia. La situación en Bolivia continúa desde que el pasado 20 de octubre se celebrarán elecciones presidenciales en donde, pues nada, Evo Morales se declaró vencedor de las elecciones. Carlos Mesa, el contrincante, líder de la oposición, que sacó un mayor porcentaje entre quienes se oponen a Evo Morales, pues nada, protestas desde octubre, desde el 20 de octubre. Entonces, en este fin de semana, el Comité Pro Santa Cruz, bajo el cargo de Fernando Camacho, quien es el líder de este comité, pues le dio un ultimátum a Evo Morales de que renunciara dentro de en las próximas 48 horas. Ya pasaron esas 48 horas o están por pasar, no tengo la hora exacta en que el ultimátum le fue dado a Evo Morales. Entonces, varias cosas que decir aquí. Lo primero es que este ultimátum no varió para nada la agenda del presidente. De hecho, lo único relevante de este fin de semana con relación a su agenda fue que hubo un pequeño incidente en un helicóptero en donde se trasladaba y el helicóptero tuvo que pues aterrizar de emergencia. No modificó para nada su agenda, como pueden ver. En el día de ayer, protestas nuevamente, en el día de hoy, protestas nuevamente convocadas. Y a todo esto, hay varias cosas que debo de decir. Si bien es cierto que toda persona tiene el derecho de pedir la renuncia de un presidente, no es menos cierto que cuando un presidente ha sido elegido constitucionalmente por las masas del pueblo, no entiendo cómo es que cualquier persona puede pedir la renuncia o darle un ultimátum a un presidente de que tiene que renunciar dentro de las 48 horas y no va a paralizar el Estado, que es lo siguiente que dijo Fernando Camacho en el día de ayer. Ha llamado a la población a paralizar las organizaciones, las instituciones gubernamentales. Inclusive se ha hablado de bloquear lo que es la frontera. En el caso de Morales ha hecho un llamado a sus seguidores para que las manifestaciones y la violencia en el país cese. A todo esto, 2 personas ya han resultado muertas. Entonces, ¿cómo es que la oposición llama a boicotear las instituciones gubernamentales, a cerrar la frontera del país? Inclusive, esta persona, el líder del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, dijo que él tiene una carta de renuncia que se la va a llevar al presidente, la va a llevar donde esté el presidente únicamente para que el presidente la firme. Bueno, es una propuesta bastante interesante que no creo que progrese por ninguna parte. En el caso de Evo Morales no le ha hecho ningún tipo de caso y es de entender. Lo único que ha dicho es que la oposición lo que trata de hacer es un golpe de Estado. A todo esto también, la Organización de Estados Americanos, una misión especialmente que fue asignada para evaluar y abrir una auditoría de los votos, la cual también rechaza la oposición. Entonces yo te voy a decir, no sé en realidad qué es lo que la oposición quiere. Pedían que organismos internacionales supervisaran y evaluaran y auditaran el asunto de los votos. Bueno, se le dio. Pedían que la Organización de Estados Americanos también hicieran una auditoría. También se le dio. La auditoría, de hecho, comenzó el pasado jueves y se esperan los resultados entre unos 12 días, partiendo desde el pasado jueves. Entonces, como que hay que ser un poquito coherente, un poquito racional en lo que se está pidiendo. Recordemos, entonces tengo aquí unos datos que quiero compartir con ustedes, justamente porque si bien es cierto que ningún país es perfecto, que ningún presidente tiene todas las soluciones de las problemáticas de un país, hay que decir las cosas que en estos años ha podido lograr el gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, desde el 2017, Bolivia es uno de los países con mayor crecimiento económico de toda Sudamérica. La pobreza extrema en Bolivia disminuyó desde 36.7 cuando llegó Evo Morales al poder hasta 16.8. Esto es entre los años 2005 y 2015. El Producto Interno Bruto de Bolivia continúa
creciendo. Entonces, o sea, desde que Evo Morales también llegó a la presidencia. En el año 2009, el Banco Mundial determinó que Bolivia ya no es uno de los países en donde los ciudadanos perciben bajos ingresos, sino que perciben ingresos medios. O sea, estamos hablando de cambios significativos, pero hay más. Por ejemplo, a través del programa MÁS, que es un programa de alfabetización del español en la primera fase, las áreas rurales y también las áreas urbanas, en donde el objetivo era enseñar el español. El mismo Evo Morales ha sido, y lo ha dicho desde que se lanzó a la vida pública, como él comenzó a ir a la escuela y no hablaba español ni lo entendía tampoco, sino que hablaba una lengua indígena, aymara. Entonces, en la segunda etapa del plan de alfabetización, justamente las lenguas aymara y quechua también ha sido parte del programa de alfabetización. Entonces, ha sido uno de los pocos presidentes del mundo en donde ha dicho que hay que respetar la voluntad de los pueblos indígenas y obviamente él está hablando en base a su origen. También la Organización Mundial de la Salud, y esto es bastante importante, la Organización Mundial de la Salud determinó que en los gobiernos de Evo Morales el presupuesto para el área de la salud aumentó un 173%. Es el país en donde el presupuesto destinado a la salud aumentó más, o sea, en la historia de cualquier país. Entonces, ¿esto a través de qué? De campañas de vacunación en donde se ha eliminado y reducido enfermedades como sarampión, poliomielitis, rubiola, etc. También la Organización Mundial de la Salud determinó que la mortalidad infantil desde que Evo Morales llegó al poder se redujo un 50%. También lo que es la de nutrición, un 14%. Esto es en los últimos 10 años. En caso, por ejemplo, de las mujeres, políticas destinadas a las mujeres han sido ampliadas grandemente durante el gobierno de Evo Morales. Es tanto así que Bolivia es el segundo país del mundo que tiene en sus gabinetes políticos la mayor cantidad de mujeres. Y esto representado por un 52% de ministras que constituyen la Asamblea y 47% de parlamentarias en el Senado. Entonces, sin mencionar o mencionando, como ustedes quieran, está el hecho de que la Constitución que fue creada en el año 2009 durante otro de los mandatos del presidente Evo Morales, prohíbe expresamente la discriminación basado en la sexualidad o la identidad de género de la persona. Entonces, si bien es cierto, como les decía, que hay muchas cosas negativas, sí, por ejemplo, él habla mucho de lo que es la madre tierra, sin embargo, ha creado proyectos de urbanización, de carreteras, etcétera, en donde se ha tenido que destruir parte de lo que son los recursos naturales de ciertas zonas. Entonces, como les digo, no existe el presidente perfecto, no existe ningún gobierno que vaya a satisfacer las necesidades de todo el mundo, porque todos somos distintos. Pero también el decirle, señor presidente, le vamos a llevar una carta para que usted renuncie o para que usted simplemente la firme y salga del gobierno, eso es una cosa ridícula. Tenemos que como no perder el sentido y sí, es bueno de hecho que haya oposición, de hecho eso es parte de lo que es una sociedad democrática y una sociedad sana, eso es bueno, pero la oposición debe de ser con cierta lógica y cierto sentido común. Ahora, ¿qué piden también? Entre las cosas que piden quienes, la oposición de Bolivia, ahora piden que no es que haya segunda vuelta, que eso lo pedían luego de las elecciones, no, no es eso. Ahora piden la renuncia inmediata del presidente, de quienes componen el gobierno y también nuevas elecciones en donde el actual presidente Evo Morales no participe. Entonces, ¿para qué era que pedían la auditoría de la OEA? No entendí esa parte. Nada, Fernando Camacho y Carlos Mesas
han pedido a sus seguidores que se lancen a la calle, que creen el caos, que continúen las protestas, que boicoteen lo que son las instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera. Yo creo que esa no es la forma de lograr lo que se quiere. Esa no es la forma y ya ustedes verán que esto es definitivamente un error. Tengo otras noticias, señores. En Estados Unidos, el caso del juicio político contra el presidente Donald Trump avanza, pues rápidamente está avanzando. Desde la semana pasada, cuando la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, pidió que las audiencias se hiciesen, bueno, que se votara para que las audiencias se hicieran públicas. Ahí tenemos en pantalla a Nancy Pelosi, justamente. Pues este fin de semana se hicieron las transcripciones de todas las personas que han testificado, se han hecho públicas. Y algunas informaciones, por ejemplo, la ex embajadora Mari Jovanovic, pues dijo no solamente que se sintió desprestigiada por el presidente, sino también por su abogado personal, Rudy Giuliani. Habló también el ex asesor del secretario de Estado Mike Pompeo, Michael McKinley, quien contradijo bajo palabra directamente a su ex jefe. Entonces, continúan las acusaciones de abuso de poder, del abuso de posición y la violación de leyes electorales. A todo esto, ¿de qué se debe esto? Para quienes no saben, pues básicamente es una llamada del presidente Trump con su homólogo de Ucrania, en donde básicamente le pedía, bueno, se dice que le pedía que investigara a la familia Biden y todo esto mucha gente se lo encuentra hasta cierto punto ridículo, porque recordemos que la hija mayor del presidente, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, no solamente son miembros activos, asesores del presidente, sino que recordemos que el año pasado, por ejemplo, Ivanka Trump fue beneficiaria de un sinnúmero de patentes mientras el gobierno de Estados Unidos estaba negociando con el gobierno de China. ¿Y de quién ustedes creen que ella obtuvo la autorización de todas esas patentes? Justamente del gobierno de China. Y es lo mismo con Kushner, una familia, la familia Kushner, de inversionistas y ustedes, o sea, es un asunto que en países como el nuestro tal vez sea normal, pero en países como los Estados Unidos deja mucho que decir y que desear cuando ciertas personas en ciertas posiciones utilizan esas posiciones para, digamos que, utilizarlas en su favor. Entonces, debemos de ser, de nuevo, debemos de tratar de tener coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Casa de bruja lo llama el presidente, con todo su derecho, pero en esta semana, o sea, ya en el momento en que comiencen a hacerse las audiencias públicas, esta semana, por ejemplo, está supuesto a testificar bajo palabra, eso es el jueves, está supuesto John Bolton, quien había sido asesor de seguridad del presidente y que fue despedido. Ya dijo que no va a testificar a menos que la Cámara Baja le obligue, pero lo que muchos se preguntan es, ¿qué puede decir él? ¿Qué puede decir él que le pudiese hacer daño al presidente? El presidente ha dicho que no violó en ningún momento ningún tipo de ley electoral. Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí. Lo que se espera básicamente es, y todo esto, recordemos que los Estados Unidos están en un proceso de campaña para elecciones en noviembre del año próximo, y a todo esto lo que se espera es que el proceso, el juicio político, sí pase en la Cámara Baja, pero que la mayoría republicana de los senadores lo detenga y que no avance. Quiero hablarles un poco del caso del presidente de El Salvador con el presidente de Venezuela, con Nicolás Maduro, es Nayib Bukele. Este fin de semana, pues, protagonizaron unos dimes y diretes a través de las redes sociales. Todo esto a raíz de que El Salvador ordenó la expulsión de 5 diplomáticos y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Cosa curiosa porque muchos países ya lo habían hecho desde hace meses y justamente el pasado fin de semana es cuando El Salvador decide dar este paso. Basándose en supuestas irregularidades,
y violaciones a derechos humanos. Y miren qué curioso, que ellos dicen que es basado en las violaciones de derechos humanos, según el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet de las Naciones Unidas. Sin embargo, Naciones Unidas justamente le otorgó un asiento a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de los intentos, por ejemplo, de Estados Unidos de que esto no se diera. O sea, que muchas personas lo que ven es que es un asunto de intereses políticos. Recordemos que El Salvador, por ejemplo, Bukele es un nuevo presidente, amigo de los Estados Unidos. Recordemos que El Salvador se beneficia de lo que son las políticas de Estados Unidos para con El Salvador. Bukele ha abierto el país para inversiones, donaciones y ha prometido mayores oportunidades. Hay que ver cómo es que eso se va a lograr. Entonces, en cierta medida la economía de Estados Unidos, de El Salvador, depende de los Estados Unidos. No se van a tirar a los Estados Unidos de enemigo. Y recientemente Estados Unidos extendió a 12 meses el programa de protección temporal de trabajadores. Eso significa que alrededor de 260,000 personas que iban a ser deportadas, enviadas a El Salvador, pues básicamente no van a ser deportadas hasta que no pase un año, se escuche el proceso y todo esto. Pero hay que evaluar en realidad qué es lo que está pasando. Recordemos que este es el caso de Evo en Bolivia, este es el caso de Piñera en Chile, este es el caso de Argentina que acaba de seleccionar un nuevo presidente. Entonces hay que ver por dónde es que el gobierno de El Salvador se está yendo. Así es el mundo, vamos a la pausa, regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.